En el corazón del Imperio Romano, en una época marcada por conspiraciones, juegos políticos y transformaciones sociales, nació Valeria Mesalina, miembro de una de las familias más antiguas y prestigiosas de Roma. Desde su infancia, creció rodeada de símbolos de poder, bibliotecas privadas llenas de manuscritos, villas decoradas con mármoles orientales y conversaciones constantes sobre política, alianzas y ascenso social. Mesalina pertenecía a la élite más estricta del imperio. Su familia formaba parte del círculo más cercano de la dinastía Julio-Claudia. Desde temprana edad, comprendió que su destino estaba profundamente ligado a las decisiones que se tomaban en el Senado, en las legiones romanas y en la corte imperial. La educación que recibió estaba diseñada no solo para convertirla en una mujer noble, sino en una figura capaz de influir en la política romana. Aunque la historia posterior la retrataría con estigmas exagerados, los primeros registros indican que Mesalina poseía una inteligencia notable, una capacidad aguda para observar a quienes la rodeaban y una habilidad innata para comprender las dinámicas sociales del poder. Roma, en ese tiempo, no era un lugar para los ingenuos. Para sobrevivir, había que aprender a leer los gestos, las miradas y los silencios. Mesalina lo aprendió desde niña. Cuando llegó a la adolescencia, su destino ya estaba escrito. Sería parte de un matrimonio político que la colocaría en el centro del poder imperial. Ese matrimonio sería con Claudio, un hombre que pocos consideraban apto para gobernar, pero que el destino elevaría al trono más poderoso del mundo conocido. Cuando Claudio ascendió al trono, Roma quedó desconcertada. Era considerado torpe, poco carismático y demasiado académico. Sin embargo, el aparato político lo necesitaba. Era el último miembro varón confiable de la dinastía Julio-Claudia. Su ascenso marcó un punto de inflexión en la vida de Mesalina. Convertirse en emperatriz a una edad tan temprana significaba asumir un rol cargado de responsabilidades y riesgos. La posición de emperatriz no era un título honorífico, sino un papel lleno de expectativas. Debía representar estabilidad, fertilidad, continuidad dinástica y obediencia pública. No obstante, el sistema imperial era un campo minado donde cualquier error podía ser fatal. Mesalina comprendió rápidamente que para sobrevivir debía convertirse en pieza clave de la maquinaria imperial. No podía limitarse a ser una figura decorativa. Debía influir en nombramientos, decisiones, juicios y alianzas, y lo hizo con eficacia sorprendente. Roma comenzaba a verla no como la joven esposa del emperador, sino como una fuerza política capaz de inclinar decisiones que afectaban a provincias enteras. Su reputación estaba creciendo, y con ello el temor que muchos senadores y generales empezaban a sentir hacia ella. El Senado romano era un escenario donde la apariencia valía tanto como la influencia. Los senadores sabían que un gesto malinterpretado podía traer consecuencias. Mesalina, consciente del poder que tenía como esposa del emperador, utilizaba este ambiente cuidadosamente. Gran parte de sus maniobras políticas se desarrollaban sin que su nombre apareciera explícitamente. Favorecía a quienes mostraban lealtad, castigaba a quienes la desafiaban y protegía a quienes consideraba útiles para el imperio o para sí misma. Las fuentes antiguas, especialmente las más hostiles, la retratan como manipuladora. Sin embargo, un análisis moderno revela que actuaba dentro de un sistema donde la intriga era la norma para todos los involucrados. El Senado temía su influencia porque, a diferencia de muchas figuras femeninas del pasado,
Mesalina no se ocultaba detrás de intermediarios. Su poder era directo, visible y efectivo. Cuando apoyaba un decreto, éste tenía más probabilidades de aprobarse. Cuando desaprobaba un nombramiento, el candidato desaparecía misteriosamente del panorama político. Dentro de la corte imperial, Mesalina estableció una red de personas leales. Secretarios, escribas, funcionarios menores y algunos oficiales se convirtieron en parte de un círculo interno que le otorgaba acceso a información privilegiada. Esta red le permitía anticipar movimientos dentro de la corte, conspiraciones, tensiones en las provincias, malestar entre las legiones y rumores de traición. Roma era una ciudad gigantesca, donde las noticias circulaban más rápido que los decretos oficiales. Saber antes que otros significaba sobrevivir. Mesalina utilizó esta ventaja no solo para proteger a su familia, sino también para eliminar riesgos políticos. Cuando identificaba a un enemigo, actuaba antes de que éste pudiera organizarse. Algunos historiadores la criticaron por esto, pero el análisis moderno muestra que muchos hombres en su posición hicieron exactamente lo mismo. No toda la hostilidad hacia Mesalina provenía de hechos reales. Una parte considerable nació de rumores, exageraciones y propaganda creada por senadores que deseaban debilitar a Claudio. En Roma, la reputación era un arma. Un rumor repetido 1000 veces podía convertirse en un hecho aceptado. Mesalina fue víctima de esta dinámica. Los escritores posteriores, especialmente Tácito, Juvenal y Suetonio, escribieron sobre ella décadas después de su muerte, utilizando relatos teñidos de exageración. Durante su vida, muchos ciudadanos romanos la veían como una figura poderosa y temida, pero no necesariamente como la caricatura que la historia repetiría más tarde. Sin embargo, el constante flujo de rumores contribuía a crear una atmósfera peligrosa alrededor de ella. La percepción pública se estaba convirtiendo en una amenaza tan grande como sus enemigos políticos. La corte era un enjambre de intereses contradictorios. Ni siquiera el círculo íntimo del emperador era un lugar seguro. Las esposas anteriores de emperadores habían caído víctimas de intrigas, y Mesalina sabía que ese destino era posible para cualquier mujer en su posición. Varios individuos dentro del palacio veían a Mesalina como un obstáculo para sus ambiciones. Entre ellos destacaban algunos libertos muy cercanos a Claudio, así como miembros de la aristocracia que consideraban inapropiada la influencia política de la joven emperatriz. Las tensiones internas crecían, los enfrentamientos silenciosos aumentaban, y Mesalina se encontraba atrapada entre proteger su poder y defenderse de enemigos cuyos rostros no siempre podía identificar. Una parte esencial de la oscuridad que rodea a Mesalina proviene de los historiadores antiguos. Sus obras, escritas para audiencias aristocráticas, tenían objetivos políticos claros. Criticar a mujeres poderosas se convirtió en una forma de criticar al sistema imperial en su conjunto. Muchos relatos sobre Mesalina fueron diseñados para desacreditar no solo su figura, sino la del propio Claudio. Retratarla como peligrosa era una manera indirecta de señalar que el emperador era débil. Hoy, los académicos que estudian su historia reconocen que gran parte de su leyenda negra no se basa en hechos comprobables, sino en narrativas diseñadas para moldear la percepción pública del pasado. La caída de Mesalina no fue un accidente, sino el resultado de años de tensiones acumuladas. Sus enemigos la observaron durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó
cuando la corte se dividió entre partidarios de Claudio y grupos que deseaban un cambio radical en la línea sucesoria. Los opositores de Mesalina aprovecharon errores políticos, interpretaciones ambiguas y rivalidades internas para construir un argumento en su contra que parecía irrefutable. La maquinaria del poder se volvió contra ella, y la joven emperatriz se encontró aislada, rodeada de acusaciones diseñadas para destruirla. El papel de Claudio en la caída de Mesalina ha sido uno de los temas más debatidos por los historiadores. ¿Sabía realmente todo lo que ocurría? ¿Fue manipulado? ¿Actuó para proteger al imperio o simplemente por debilidad? Lo cierto es que Claudio, preocupado por mantener la estabilidad del Estado, confió en consejeros que tenían intereses propios. La falta de una intervención directa por parte del emperador aceleró el final de Mesalina. Tras su muerte, Mesalina se convirtió en una sombra que recorría la historia romana. Las generaciones posteriores la recordarían como un símbolo de peligro, exceso y corrupción, aunque gran parte de su reputación fue resultado de propaganda hostil. Hoy, su figura es reinterpretada como la de una mujer atrapada en el sistema más brutal de poder del mundo antiguo. Su historia revela la fragilidad de quienes vivían en la cumbre del Imperio Romano, donde un simple rumor podía ser tan mortal como un ejército. El legado de Mesalina es un recordatorio de cómo el poder absoluto crea enemigos silenciosos y de cómo la historia, escrita por quienes sobrevivieron, puede transformar a una persona en un mito oscuro.